como el púgil que se sacude la sangre que le molesta en el rostro y se levanta tambaleándose. Las fuerzas casi no le dejan mantenerse en pie, pero él desea continuar. La contienda todavía no ha terminado. El rival, piadoso, le da un respiro para que coja aire. Y ahí decide noquearlo. Sin más. Le dejaron resucitar cuando estaba hincando la rodilla y se levantó con más fuerza que nunca. ¿Por qué siempre acaba volviendo? Es como si jugara con los rivales. Como hacía la leyenda de Muhammad Ali. El estadounidense dejaba que el contrincante se confiara para mandarlo a la lona en un suspiro. Algo parecido le está pasando al Atlético de Madrid. De cuestionar a Simeone y a venerar un año más el cholismo más puro. El que no se rinde ni cuando los golpes son más certeros. Los colchoneros habían recibido los ganchos más duros en un inicio de temporada realmente agridulce. Algunos apuntaban al fin de una época en la que el Atleti había sido capaz de competir de tú a tú con los grandes colosos del viejo continente. Esta temporada venía cargada de carbón y la ilusión había quedado en un segundo plano. El cielo de Madrid se teñía de negro con aires de tormenta. Pero ahí, cuando todo permanecía oscuro, apareció la luz casi divina del cholismo. En una semana en la que los colchoneros se jugaban más de media temporada, la doctrina cholista volvió a revisar sus más primarios estamentos para poner fin a la irregularidad. La semana fantástica ante el Rayo, el Atlético no jugó bien pero ganó. Y frente a la Juventus llegó el éxtasis. Los rojiblancos llegaban con más dudas que nunca, pero el himno de la Champions los hipnotizó. Solo valía ser uno mismo, solo valía ganar porque, como dijo Luis Aragonés, lo único que vale es ganar, ganar y volver a ganar. El conjunto de Simeone echó la vista atrás, se acordó de los golpes recibidos, de las lágrimas en Lisboa y caer bici de una afición que no les iba a dar la espalda. Y salieron al ring a darlo todo. Se llevaron una victoria de prestigio, pero también demostraron que no habían muerto, sino que se habían sacudido la sangre que les molestaba en el rostro y se habían levantado con más fuerza que nunca. ¿Cómo hacen los púgiles? Ante el Villarreal redondearon la semana fantástica con una victoria de categoría ante un rival que llegaba lanzado. La resaca europea no les pasó factura y los grandes vuelven a temblar ante un Atleti que nunca se marchó. Los colchoneros se mantuvieron agazapados, encajando los golpes con valentía y esperando al momento propicio para atacar. Como hacía el gran Muhammad Ali. Dicen que los mitos nunca mueren. Y el Atlético, tampoco.